Va, buenas tardes. Les pido disculpas que me atrasé un poquito por la tarea legislativa. Estaba esperando que me habiliten el micrófono. ¿Cómo les va? Bueno, yo les pregunto cómo les va y le tienen inhabilitado el micrófono. Es como un diálogo acá un poco desparejo. Así que bueno, nada, justo ingresó un pedido de sesión esta tarde, así que disculpas, pero estaba en eso, pero bueno, ya estamos dentro de todo en horario, así que les agradezco la espera a quienes se conectaron puntual. Y bueno, y ahí estamos. Ahí también hoy a la tarde pasé el material que ya van a estar recibiendo en forma conjunta. Yo ya les envié a pedido de Guillermo, estoy desconectando acá también. Les mandé a pedido de Guillermo los PowerPoint anteriores, así que espero que les sirvan más que nada como guía de los temas que estuvimos conversando. Así que bueno, hoy tenemos nuestro tercer encuentro, nuestra tercera charla, como para ir completando estos tres encuentros de el Congreso de la Nación y el trámite parlamentario. Ponen, sí, con mucho frío, claro. Además, acá tenemos un público muy federal. No quiero pensar el fresco que debe ser en algunos lugares, pero igual piensen que para el AMBA también está haciendo muy frío. Así que más allá de las provincias que habitualmente tienen mucho frío, en nuestro caso también estamos pasando un fresco interesante. Bueno, la clase anterior, la charla anterior, llegamos a ver un poco el tema de dictámenes. Sé que por ahí, digo, y les pregunto por si llegamos hasta la presentación de dictámenes y observaciones. Yo repasando todo, porque me gusta siempre repasar antes de darle los textos a ustedes si algo quedó desactualizado. De hecho, les hice un pequeño cambio en la composición de los bloques porque en este tiempo había habido un cambio acá en los bloques, así que el que les pasé estaba un poquito desactualizado con la izquierda. Así que lo que noté es que nos había quedado un tema que me parece importante porque tal vez ustedes, estaba buscando esa diapositiva en particular, porque tal vez ustedes en sus reglamentos o integran o en algún momento les toca tratar algo parecido a lo que en la Cámara de Diputados tenemos, que es la tramitación directa de proyectos, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos, además de el trámite específico que conversamos sobre las comisiones, los dictámenes, las órdenes del día que después están habilitadas para ir a sesión, que es lo que vamos a ver hoy para completar el trámite legislativo. Acá les pongo compartir. No habíamos alcanzado, porque me quedé sin tiempo, para conversar sobre algo que igual el material este ustedes lo tienen, pero van a decir, uy, justo no tuvimos ni 5 minutos para charlarlo. Y tiene que ver con que esto es en la Cámara de Diputados y no es en Senado. Por eso está también en las diapositivas, y como se los dije al principio, lo que es de diferente de Senado se los marco, pero en este caso sí decir que esto es solo para la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos un artículo en el reglamento que permite la tramitación directa de proyectos de declaración y resolución que no hayan tenido disidencias ni observaciones. De todas maneras, cuando digo tramitación directa, es que estos proyectos esperan el tiempo del 113, que es esos 7 días, que yo creo que ahí terminamos la charla anterior, que una vez que los dictámenes de comisión se imprimen, se dan a publicidad a través de la página web y también hay una versión papel para acercarle a los diputados vía orgánicamente, es decir, hay un casillero para cada diputado y cada bloque para que estén enterados de esto. Los proyectos después de esos 7 días de vencido el plazo, entra a jugar este artículo para los proyectos de declaración y resolución. Los proyectos de declaración dirigidos al Ejecutivo para solicitarle
estoy leyendo del reglamento, para solicitarle declare de interés nacional un evento o actividad a desarrollarse en fecha determinada. Los que tengan por objeto expresar una opinión de la Cámara sobre cualquier asunto de carácter público o privado y los proyectos de resolución que propongan declaraciones de interés, y fíjense que ahí está direccionado la temática de este tipo de proyectos, que hayan merecido dictamen sin disidencias ni observaciones. Las observaciones son las que se dan en ese plazo de 7 días después de impreso el texto del dictamen. Cumplido el plazo previsto, podrán ser diligenciados directamente por la presidencia de la Cámara. Es decir, que estas órdenes del día, estos dictámenes, no esperan tratamiento en recinto, ¿no? Es decir, por eso se los llama de tramitación directa de proyectos, de declaración con esos objetos, de resolución con ese objeto, ¿sí? Y por supuesto, vencido el plazo también en el cual pueden opinar aquellos integrantes de la Cámara de Diputados que no hayan participado en el plenario de comisiones o en la comisión de que se trate porque no es miembro. Entonces, una vez que la comisión los despacha sin disidencias ni observaciones, una vez pasados los 7 días, fíjense que igual el artículo 114 dice podrán y no dice deberán, con lo cual también deja un margen por práctica, también obviamente esto es así, si el presidente no está de acuerdo con ciertos proyectos, también no los comunica directamente, porque la prerrogativa es del presidente que dice podrán ser diligenciados directamente por la presidencia de la honorable Cámara de Diputados. Esto es, se hace un proyecto de resolución y que además esto se notifica al diputado y se le notifica a la organización de la cual se le declara de interés. Por lo general lo retira el diputado o diputada y muy orgullosamente le avisa a los organizadores del evento o la actividad por la cual la Cámara se expresó o declaró interés, y es obviamente una forma de que todos estos proyectos que normalmente son voluminosos no tengan que pasar por recinto. Por un lado, no esperan el tiempo de recinto y por el otro lado, ¿por qué no? En este ámbito también, que es muy especializado, ustedes saben que a veces hay una crítica respecto a que los cuerpos legislativos ocupen su tiempo en el recinto para conversar sobre la declaración de interés de algún evento particular o de alguna provincia. Vieron que a veces hay algunas críticas también cuando se aprueban días de, ¿no? Que por ahí para lo local es importante, sin embargo por ahí hay una mirada un poco negativa respecto de que el Congreso tenga que ocuparse de esos temas y por ahí debería estar ocupándose de otros temas o de los proyectos de ley o de otro tipo de proyectos que está habilitado. Así que esta es una cuestión entonces que permite que una vez que ha pasado por el recinto, y esto también se publica obviamente en el boletín de asuntos centrados y también en el boletín de asuntos tratados, porque esto figura como un tratamiento ya realizado por la Cámara. Así que los invito también entonces, y puede ser que este tipo de tratamientos también estén en algún cuerpo colectivo que ustedes trabajen o que ustedes integren a futuro, y entonces este antecedente no quería dejarlo pasar. Y de la misma manera que ocurre este tema, bueno, miren, acá tienen inclusive, esto también ustedes lo van a tener en este PowerPoint. Ya lo tienen, ya se los pasé yo o lo tiene el equipo de escuela de dirigentes para pasárselo. Fíjense que pueden ingresar a sesiones, información general, ingresar a conforme artículo 114. Yo pido disculpas siempre, o los abogados o quienes trabajamos bueno, en otras áreas también a veces se utilizan códigos o se citan artículos y uno dice, ¿qué querrá decir? Bueno, ¿qué querrá decir conforme artículo 114? Entonces estaba bueno que ustedes lo supieran, y ahí, bueno, yo esto se lo había dejado del bloque PRO, que ahí nosotros le avisábamos siempre desde las secretarías parlamentarias lo mismo que hacíamos con los 204 de nuestro partido.
Así que, y este es otro caso de tramitación directa que igual no es tan frecuente como los 114. El 114, la tramitación directa de proyectos de declaración y resolución, en los términos que recién conversamos, es bastante común. Hay veces que las comisiones despachan, por ejemplo, cultura, educación, ciencia, son comisiones que por lo general hay mucha declaración de interés y, y muchos pedidos de que el Ejecutivo haga tal cosa respecto a alguna cuestión de competencia de esas comisiones. Así que eso es bastante habitual. Sin embargo, esto es más excepcional. Y este 204, que es el que habilita, según el reglamento de diputados, a que los diputados soliciten información al Poder Ejecutivo a través de los pedidos de informes, ¿sí?, que pueden presentar los diputados y diputadas de la Nación. Es largo este artículo 204, tiene 4 párrafos. Este es el que habilita a que todo diputado puede proponer la citación. Por un lado, habilita acá donde están los 3 puntitos, es porque los diputados pueden hacer venir a los ministros o presentar proyectos que le requieran pedidos de informes verbales a los ministros. Entonces, si es verbal, hay una citación, ¿sí? Entonces, en los términos del 204, puede ser verbal, presencia del ministro aquí para someterse a las preguntas de los legisladores, o la otra posibilidad, la otra posibilidad, otra forma de hacerlo es por escrito. Entonces dice, puede asimismo proponer que se requieran del Ejecutivo informes escritos, dice el 204. Entonces, cuando hay un proyecto de resolución que pide pedidos de informes escritos, en estos casos, una vez que lo trata la comisión, puede la comisión resolver. Fíjense que se exige unanimidad, es decir, se exige que todos los que están presentes estén de acuerdo, le dan forma definitiva a ese proyecto y lo pasan a la presidencia para que sin otro trámite se curse el requerimiento al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Acá lo que establece son algunos requisitos. Dice, no podrán introducirse modificaciones en el texto de la iniciativa sin la conformidad del autor, es decir, que acá el autor del proyecto, que siempre es citado a las comisiones a poder defenderlo. Cuando digo siempre, en la Cámara de Diputados y en el Senado, el artículo 105, en nuestro caso, los secretarios de comisión están obligados a mandar citaciones a los autores de proyectos que no integran esa comisión, pero cuyos proyectos van a ser tratados por la comisión. Así que en este caso lo mismo, se lo invita, se le va a pedir consentimiento para modificarlos, y cuando sucede esto, que hay unanimidad, no modifican el texto, o si lo modifican es con la autorización del autor del proyecto. Este tipo de proyectos a que se refiere este artículo serán despachados por las comisiones con preferencia y se envían directamente. Hay muy pocos en este caso, porque en los últimos años, ustedes saben, ahí te doy la palabra, Sofía, termino el concepto y escucho tu pregunta. En este caso, normalmente el oficialismo, hay una práctica, ¿no?, que hay veces que sí o hay veces que no, pero normalmente los oficialismos de los últimos años no están de acuerdo muchas veces con dar curso a este tipo de preguntas. Entonces, como no están de acuerdo de dar, como no están de acuerdo, normalmente plantean una disidencia o no prestan conformidad para que salga por 204. Entonces ahí se pierde esto de la unanimidad. Entonces, dentro del propio debate de la comisión, si hay 2 o 3 o más, aunque no sean del oficialismo, puede ser del otro, simplemente les estoy dando lo que sucede, eh, puede ser que estén distraídos, cosa que no pasa. Estoy tratando de habilitarle yo el micrófono a Sofía, por eso también me verán que estoy mirando.
Pero bueno, no lo estoy pudiendo yo habilitar, así que a ver si está Guille, ahí está. A ver, ¿me Así escuchas? ahora sí, ahora te habilitaron. Estaba yo distraída con eso. Así que, pero ténganlo en cuenta, ahí Sofía, termino. Tengan en cuenta que por 114 por 204 es otra herramienta que permite nuestro procedimiento para el trámite sin ir a recinto, pero exige requisitos. Sí, Sofía. No, ¿qué tal? Buenas noches. Justo mi pregunta era referido a esto último que acabas de decir. ¿Qué pasa si el Ejecutivo no responde estos pedidos de informes, ni verbal ni escrito? Porque es lo que nos pasa la mayoría de las veces en los consejos, que nosotros hacemos un pedido de informe y generalmente la mayoría de las veces no nos contestan. Gracias. Bueno, no, primero Sofía, ustedes saben que tenemos como dos posturas, ¿no? La postura que uno diría institucional, cuando digo institucional es republicana, democrática. Si la Constitución, la Carta Orgánica de un Consejo Deliberante o una legislatura está poniendo como atribución a uno de sus cuerpos de gobierno, en este caso los legislativos, la atribución de poder exigir información, el correlato es debe responder y no queda a su libre albedrío. El tema es que lo que nos pasa es que esa postura tiene otra, o sea, si vos me preguntás a mí, y más como docente de Derecho Constitucional, te digo, hay una obligación de responder. Lo que nos pasa es que si no hay una sanción, que sabemos que existe la sanción, ¿no? No sé, si uno piensa en el jefe de gabinete, que es la persona que debe responder a nivel nacional, hablo, los pedidos de informes y los requerimientos que hagan el Congreso al Ejecutivo, de hecho se incorporó su figura y el artículo 100 dice que tiene que contestar, no solo venir por el 101, sino también contestar los pedidos escritos. Uno diría, se abre curso a un mal desempeño, se abre un digo, no curso a un procedimiento de control, pero que también sabemos que esos controles son bastante definitivos, porque uno diría como empezar un juicio político porque el Ejecutivo no contesta los pedidos de informes, ¿sí? Fíjense que qué nos pasó ahora últimamente en la Cámara de Diputados. Hubo un pedido de interpelación a funcionarios y los funcionarios no vinieron. Y era un pedido de interpelación al artículo 71 de la Constitución. Es decir, el artículo 71 de la Constitución y no del reglamento dice, sí, que el Congreso, si uno ya dice 70 y pico, sabe que están las atribuciones del Poder Legislativo, cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes. Y hubo interpelaciones pedidas a varios funcionarios y solo vino el jefe de gabinete. Entonces, obviamente hay una disconformidad, una manifestación de que esto no respeta el sistema republicano de gobierno, que además implica que también implica la responsabilidad por los actos de gobierno, la publicidad por los actos de gobierno y además someterse al control de otro poder por sistema de frenos y contrapesos. Y sin embargo, Sofía, es frustrante ver que pese a haber hecho que cuesta un montón que salga un pedido de informes, cuesta un montón llegar a un dictamen de interpelación y sin embargo, esto hoy institucionalmente nos está sucediendo en los últimos años, porque no es algo de un gobierno, estoy hablando de las últimas décadas o década y media, el funcionario no asiste. Cosa que por ahí uno puede ver, de hecho cuando uno buscaba ejemplos, ahora en esta interpelación que vino el jefe de gabinete Guillermo Francos, uno buscaba antecedentes y los antecedentes inmediatos eran del 97, 97, 98, donde había habido una interpelación a Cavallo en aquella época y Cavallo vino, pero entonces parece que también si no hay una sanción fuerte, si a la población no le importa y al funcionario no le importa cumplir con esos deberes, el Congreso se queda un poco trunco en, digo, trunco en herramientas para.
si uno pensara que el jefe de gabinete no hubiera venido ante una interpelación, yo creo que hubiera disparado una moción de censura que le permite a una de las cámaras con mayoría absoluta, o lo que dice el 101 también es que podría haber una moción de remoción con la mayoría absoluta de los miembros de las dos cámaras. Pero también sabemos que hay como un disculpar y es muy difícil poder activar ese tipo de sanciones tan severas como es separar a alguien. Si vos me preguntas a mí, correspondería, pero bueno, así que nos ha quedado una práctica institucional un poco laxa respecto a las obligaciones y no tenemos más herramientas para separar a alguien de su cargo que las propias que nos dan los reglamentos o las leyes o el voto popular o la Constitución Nacional, ¿no? Pero lamentablemente, Sofía, no hay un apego a esa obligación de rendir cuentas. Entonces, a los ciudadanos nos queda mucha frustración, a los concejales, legisladores provinciales y diputados nacionales que logran que sus proyectos sean aprobados en el recinto, después le queda la gran frustración de que a pesar de todo ese camino, el funcionario no viene. Así que no nos queda otra que denunciarlo. Bueno, había un montón de mensajes, pero creo que todos eran saludos o no eran para mí. Así que bueno, no les quería dejar de decir esto. Y por otro lado, también decirles, cuando yo dije no es de este gobierno, puede ser del anterior o el anterior, yo recuerdo que había ministros que a veces contestaban los pedidos de informes como la diputada, como la ministra Garré, sin que ni siquiera se los tramitaran, porque era una política personal de su ministerio, de ella. Yo recuerdo haber trabajado con la diputada, bueno, ya los mencioné, yo arranqué acá trabajando con la diputada Paula Bertol, y con Paula, ella había hecho varios pedidos de informes de temas de defensa y un día nos llega a la oficina una respuesta. Y nosotros decimos, pero si no logramos sacarlo de la comisión. Bueno, hay algunos ministros que todos tienen un enlace con el Congreso, hacían el seguimiento y ella por política propia, mientras era ministra, contestaba, digamos, ¿no? Así que siempre nos queda la sensación amarga de los que no responden. Bueno, por ahí también está bueno dar algunos ejemplos que tuvimos. Pero se ha relajado. Una fundación que también es Nuevas Generaciones, aquí una fundación amiga del partido, hacía siempre publicaciones de los pedidos de informes de estadística sobre pedidos de informes. Yo no tengo ninguna cercana, pero la verdad es que hay un bloqueo a que avancen pedidos de informes y cuando avanzan, porque las mayorías están en la oposición para que salgan, de todas maneras no hay una respuesta y lamentablemente, salvo los carriles que conocemos de sanciones que son muy severas, como separarlo de su cargo o iniciarle juicio político, no tenemos otra. ¿Bregaremos por instituciones más fuertes en este caso o habrá que seguir insistiendo y en algún momento cambiará la práctica? Teresa, y ya voy buscando el PowerPoint de hoy. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, muy bien. Bueno, sí, estaba escuchando, pero me parece que hay muchos gobiernos, sobre todo el anterior a este, que no presentaban informes y que ningún diputado reclamaba nada. Me parece que el sistema democrático exige que todos y ante todos seamos exactamente iguales o que los diputados, la Cámara de Diputados se comporte exactamente igual con todos, no con algunos sí, con otros no. Yo Yo creo cuando te recuerdo que referís a que en el gobierno anterior no presentaban, por lo general los no, oficialismos yo intentan, recuerdo que no. no iba el jefe de gabinete, para Ah, nada, ni sí, ningún sí, otro sí. ministro. Bueno, o sea, El jefe de lo gabinete que tiene pasa que, obligación constitucional, entonces ese es un punto en el que en todos los gobiernos, el gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña sigue llevándose en las estadísticas de los últimos años ser el jefe de gabinete más cumplidor. tal Después cual, en el resto, como claro, corresponde, pero pero deberían algunos ser meses no, algunos sancionados, meses sí. pero deberían ser sancionados aquellos jefes de gabinete o el gobierno que no hacen las presentaciones como corresponde.
Lo que pasa es que la sanción está, También, pero también exige mayorías también, adecuadas. Vos sí, necesitas 2/3. Entonces, para un juicio político a un ministro, el que en este momento institucionalmente está con mayor responsabilidad frente al Congreso y con mayorías menos exigentes, así todo es mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, es el jefe de gabinete. Al resto le cabe juicio político. Entonces, ujú. digamos, son como mayorías también muy difíciles de alcanzar. ¿Y qué otra cosa pasa? ¿Quién preside normalmente la Comisión de Juicio Político? No Los recuerdo. oficialismos, o sea, las Ah, los reservan. En oficiales. cualquier lugar, te invito a que mires en todos los lugares, la Es presidencia cierto. de la Comisión de Juicio Político se la reserva al oficialismo. Siempre digo, no para abrirla, sino para guardar la llave e intentar que durante todo su... Entonces, nosotros los Sí, argentinos igual me parece tenemos que una deuda. ha habido causas más importantes y más graves por las cuales se tendría que haber hecho juicio político a gobernantes anteriores. Entonces, Sí. sí, lo que pasa es que obviamente la mayoría en este momento, y inclusive el otro día la interpelación al jefe de gabinete, la falta de respeto de la diputada, no me parece que debería ser expulsada de la De Cámara la por la reunión falta de respeto que informativa, sí, tuvo. no interpelación. Interpelación tuvo acá, vino 2 veces, sí. Sí, no Sí, sí, corresponde totalmente, eso, pero no, me bueno, parece, sea esto, quien esto es sea. parte de de cómo la política está dialogando. No sé si alguno hoy leyó los tweets que están circulando por ahí frente, ¿no? Entonces creo que en este momento estamos viviendo momentos de descalificación, contratos realmente, yo no justifico ninguno, ni de la oposición hacia los funcionarios, ni de los funcionarios hacia algún funcionario de otro espacio político o gobernador. Entonces, yo creo que hoy la conversación política está en términos agraviantes, de muy bajo nivel, como acá me ponen. Entonces, bueno, dependerá de nosotros, que siempre, al menos en este partido, intentamos no hacer ni de la descalificación ni de el agravio una forma de hacer política, seguir perseverando, pero realmente nosotros no podemos, pero sí comparto la preocupación, no me gusta, no la tenemos. En otros países del mundo también por haber utilizado una tarjeta de crédito para uso oficial con algo particular, no hace falta que lo destituyan, el funcionario renuncia, porque cuando esto se hace público, realmente nos impacta porque estamos viviendo otra realidad. Que estemos viviendo otra realidad, Teresa, no quiere decir que no sigamos insistiendo en que lo correcto en una república es la división de poderes, la rendición de cuentas, los frenos y contrapesos, y tirar la toalla no es una opción, pero tampoco desconocer, digamos, por eso a veces no quiero que esto se convierta en una catarsis, que sí, a veces lo es, porque es frustrante, como se lo dije a Sofía, es muy frustrante, pero bueno. Realmente. Además de los agravios, Daniel, por supuesto, y normalmente a veces a falta de buenos argumentos, los gritos y los agravios es lo que encontramos en algunas reuniones de comisión o en algunas reuniones de recinto o no sé, en las conferencias de prensa o la herramienta de comunicación que muchas veces los gobiernos tienen. Pero bueno, dicen acá, dicen roba, pero hace. Bueno, sí, eso lo sabemos. Así que yo más que nada decirles que sí, que comparto la preocupación y ojalá levantemos la vara. La vara está muy baja en algunos aspectos. Y bueno, y nosotros y esta escuela de dirigentes lo que quiere es dar herramientas, seguir mostrando las herramientas que hay en cada uno de los lugares, como para que entonces podamos nosotros, más allá de la frustración, porque ser legislador es empezar un camino de muy frondosa frustración muchas veces, porque nuestros legisladores siempre son muy trabajadores, muy preparados, lo buscan de hacer y todo, pero bueno, estos son cuerpos colectivos, las mayorías juegan, los otros partidos juegan, y entonces ahí es donde uno tiene que, sin perder la identidad, tratar de bregar por el impulso de los proyectos que considere correctos. Así que ahí vamos. Vamos entonces a compartir
Vamos entonces a compartir un recorrido, ¿sí? Por lo menos sucinto, pero sí después abierto a que podamos conversar. Recién vengo de una charla con el secretario parlamentario de la Cámara, porque esta semana tenemos dos sesiones y en las sesiones pedidas y citadas, una a las 12 y las otras 14:30, una que entró y la otra la teníamos de la semana pasada. Entonces, bueno, uno cada vez que va a venir una sesión, lo que nos está ocurriendo es que lo que debería ser el normal desarrollo o por lo general una ruta trazada por el reglamento para el tratamiento de los temas también tiene que estar preparado para las otras cuestiones que surgen durante la sesión o las interpretaciones de esas herramientas. Así que bueno, estamos viviendo momentos de mucho cuestionamiento, inclusive a las propias reglas ya previstas en el reglamento eh, o desafiar interpretaciones que venían aplicándose pacíficamente en los últimos años. Así que cada vez que hay una sesión también se abre eh, muchos interrogantes a qué otras cosas pueden llegar a pedir. Así que bueno, con la intención de que en esta hora que nos queda podamos recorrer sesiones de tablas o especiales, hablar un poco del quórum, comentarles cómo se rigen aquí las expresiones en minoría, que es frente al fracaso de una sesión, la Cámara de Diputados tiene regulado y esto también es un cambio al reglamento que se hizo a instancias de la diputada Paula Bertol, que presidía la Comisión de Modernización. Hubo un debate intenso sobre las expresiones en minoría en esta Cámara. Hablar un poco de la Comisión de Labor Parlamentaria, porque claramente tiene un rol importante frente a la construcción de la agenda y al desarrollo de una sesión. Después ver un poco cómo es el desarrollo del uso de la palabra en una discusión en general y en particular, hablar de las votaciones, mociones, si llegamos. Yo dejé acá sesiones informativas del jefe de gabinete, probablemente no lo podamos ver y sobre todo nosotros tenemos un sistema informático, pero bueno, por ahí digo, acá hay asesores que estén de la Cámara de Diputados, si no, más allá de que no lo alcancemos a ver porque es un poquito más específico, se los dejo en el PowerPoint para que ustedes, digo, por ahí no lleguemos, era como medio ambicioso poder conversar de todos estos temas, siempre el tiempo es más tirano, pero por lo menos les dejo algunas puntas sobre ese tipo de sesiones especiales que son las informativas, cómo se llevan adelante. Así que bueno, comenzando entonces con conceptualizar ¿qué sería una sesión? Bueno, es una reunión plenaria. Vieron que a veces también se dice el pleno, el recinto, el cuerpo, ¿no? Son como palabras que en la jerga legislativa utilizamos para decir que la Cámara está sesionando. Reuniones plenarias que realizan los cuerpos legislativos a fines de ¿qué? De deliberar, porque el proceso de deliberación o debate es importante y es lo que convoca la sesión. Justamente uno de los temas que va a sesión ahora no tiene disidencias ni observaciones y entonces la deliberación es un poco más corta. Pero en definitiva, en estas reuniones lo que hacen los cuerpos legislativos es resolver sobre los proyectos o asuntos que son sometidos a su consideración. Por supuesto que las reuniones plenarias están sujetas a tratar temas que sean de su competencia, porque cada órgano legislativo tiene las competencias que delimita sobre lo que se pueden pronunciar las cámaras, en este caso del Congreso, o la Cámara, si estamos hablando de un cuerpo legislativo unicameral o un consejo deliberante, y acatando las normas que el procedimiento está establecido en su reglamentación, ¿no? En sus reglamentos. Así que aquí es donde también el marco normativo aplicable es la Constitución, los reglamentos y por supuesto si hay también interpretaciones o leyes complementarias al reglamento, van a formar parte de toda esa normativa que hay que cumplir. ¿Para qué? Para que estas sesiones se puedan llevar a cabo reglamentariamente y que las decisiones que tomen los cuerpos legislativos sean válidos. Porque siempre tenemos que tener en cuenta que cuidar las formas es una forma de cuidar el resultado de la deliberación y la decisión.
hay veces que nos encontramos con preguntas, sobre todo en comisiones, pero también viene bien que lo repasemos en sesiones. Bueno, no se cumplió, pero están las mayorías. Bueno, pero las mayorías solas no pueden alterar un procedimiento que es aplicable también e impulsado y que resguardan a las minorías. Entonces, si yo estoy queriendo saltearme alguna cuestión reglamentaria, pongo en jaque la validez de la decisión. Y ustedes saben además que en nuestro sistema constitucional tenemos un control de constitucionalidad judicial difuso, es decir, que lo que se resuelva en el Congreso, una resolución, una declaración que se apruebe o una ley, va a estar sujeta, ¿sí? Puede estar sujeta ante cualquier tribunal de un cuestionamiento de constitucionalidad. Entonces, las formas son importantes y cada vez que siempre lo digo, sobre todo cuando hay veces que quieren apurar algo, sobre todo hay mayorías para, y digo, bueno, si hay mayorías para, que siempre es lo que debe suceder, cuidemos todas, absolutamente todas las formas, porque la realidad es que hay veces que mayorías que pretenden decir el número está, no, el número está, pero eso te obliga más también a cumplir todos y cada uno de los procedimientos para no poner precisamente en jaque la validez de una decisión cuando además tenías las mayorías. Entonces, si tenés la mayoría, mejor, buenísimo, porque sin eso no vas a poder avanzar. Pero además de eso, tener los tiempos y la paciencia de respetar cada uno y de todas las decisiones, porque si no, esto puede estar sujeto a, le abrís la puerta a que haya un planteo de invalidez por no haber cumplido incluso alguna cuestión que alguien podría pensar que es menor en la deliberación. Los reglamentos de las cámaras, y yo dejé acá de lado las secretas, que también están previstas, porque ya hace décadas que no tenemos sesiones secretas, ¿no? Y creo que hemos avanzado bastante en términos democráticos a entender la publicidad, que la publicidad de los actos de gobierno es importante y que entonces, salvo que sean temas de interés de defensa, ¿no? O de inteligencia y defensa, inclusive en esos temas, que sí, la comisión que trata esos temas en particular, pero en comisión son secretas, a nivel de aprobación, de toma de decisiones de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, ya no tenemos ejemplos de sesiones secretas hace muchas décadas y entonces no le vamos a dedicar tiempo a algo que no sucede hace un montón y que hay como un consentimiento, un convencimiento de que no deberían suceder, salvo extremísimos casos que por suerte tampoco tenemos. Así que dejo de lado la clasificación de secretas. Nosotros nos vamos a dedicar a hablar un poco de lo que son las sesiones de tablas, conocidas también como sesiones ordinarias, o las sesiones especiales que se han ordinarizado, ¿no? Es decir, qué diferencias hay entre estas dos. A las preparatorias no nos vamos a dedicar, no nos alcanza el tiempo, y además las sesiones preparatorias son bien diferentes tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados y seguramente también en sus cuerpos legislativos son bastante particulares porque son las que tratan todo lo relativo a la elección de autoridades, a la recepción de los nuevos legisladores y a las decisiones que se toman respecto a los días y horas de sesión. Es decir, las sesiones preparatorias son organizativas y entonces cada cuerpo legislativo establece, ¿no?, estas reglas. Se utilizan, la Cámara de Diputados tiene y de senadores y difieren los tiempos, los plazos y los objetos y seguramente en sus cuerpos legislativos también. Así que no las vamos a ver ahora, pero existen y están previstas en todos los cuerpos legislativos y en todos los reglamentos. Nada más que hay que conocerla de uno, ¿sí? Entonces por ahí no tiene tampoco mucho sentido que generalicemos algo que es bastante particular. Y las de jefe de gabinete, que en la que en el Congreso de la Nación se han regulado y reglamentado después de la reforma del 94, que si llegamos con gusto las conversamos, si no yo les dejo por lo menos algunas pautas de cuáles son las reglas que rigen para cuándo viene el jefe de gabinete, porque no es una sesión ni de tablas ni especial, sino que está prevista particularmente
la forma en que se gestiona la parte de citación y preguntas y la recepción del informe verbal que trae el jefe de gabinete también es bien distinto y no se rige por las reglas anteriores. El tema que tenemos para conceptualizar las sesiones y diferenciar las dos sesiones en las que se tratan temas, en las que aquellas que nosotros queríamos conversar hoy, que es las que tratan los proyectos de los legisladores, porque habrán visto que el otro tipo de sesiones no tratan proyectos, sino que tienen un objeto particular distinto a tratar proyectos de las clases que prevé el reglamento, no están la forma en que están conceptualizadas en los reglamentos son bastante escuetas, ¿no? Fíjense la de tablas. Esto es lo mismo y yo siempre tengo a mano el comparativo de reglamentos por si hay alguna diferencia entre Senado y diputado, pero en este caso son bien similares. Y dicen, las sesiones de tablas serán aquellas, bueno, serán las que se celebren los días y horas establecidos y especiales las que se celebren fuera de ellos. No me dice mucho, me dice. Entonces, para eso tengo que tratar de entender qué se está refiriendo esta conceptualización. Los cuerpos legislativos en sus sesiones preparatorias fijan de antemano los días y horas previstos para que la Cámara se reúna regularmente para el tratamiento de los temas que van despachando las comisiones o para otros temas que tengan que ver con las competencias de la Cámara. Entonces, como son las habituales y son las que están previstas para el tratamiento de los temas que circulan al interior de la Cámara, circulan es en este procedimiento legislativo que nosotros vinimos desarrollando, no se tomaron el trabajo de conceptualizarlas con mucha amplitud. ¿Sí? Las sesiones de tablas es cuando la Cámara se reúne el día previsto en las preparatorias para que se reúnan a tratar los temas que van despachando las comisiones. Entonces, esos son los días. Vamos a ir a buscar cualquier manual de procedimiento y va a repetir esta frase hecha sin mayor explicación, que son los días de reunión habituales de las cámaras. Respecto a las especiales, tengo un poquito más de previsión porque dicen que son aquellas que se pueden realizar por resolución de la Cámara, es decir, que la Cámara se reúne para decir nos vamos a juntar en una sesión especial. Esto no suele suceder. Lo que sucede es que son las que se realizan a petición del Ejecutivo y fíjense aquí dice o por un número no inferior a 10 diputados, y acá les hago la diferencia, en Senado es igual, nada más que la exigencia es de 5, firma de 5 senadores o senadoras. Esto está establecido también, y ahí les digo exactamente el número, pero nosotros lo tenemos regulado en el 30 y ellos en el 17, ¿sí? Así que en este caso, ahí hablan de las secretas y después hablan de que son especiales las que lleven la firma de 5 senadores como mínimo. Así que en este caso difiere la cantidad porque difiere el número total de integrantes. Se presentan por escrito, se dirigen al presidente de la Cámara y en esa nota se debe expresar en todos los casos el objeto de la sesión. Es decir, ¿para qué están pidiendo la sesión especial? Entonces, lo que se suele hacer es indicar el número de expedientes, si es que es un expediente que no ha tenido dictamen y por lo tanto no tengo número de OD, es decir, de orden del día, que implica el orden del dictamen. También puede ser algunos temas que tengan que ver con, no sé, designación de los miembros de la AGN, y entonces hay veces que el objeto no está en un expediente, pero se menciona algún artículo constitucional o legal que esté estableciendo la posibilidad de que la Cámara deba expedirse sobre ese tema en particular. Y lo que establece el reglamento es que el presidente, ahí avanzamos con esto, el presidente en el artículo 36 dice, en cualquiera de estos casos, el presidente ordenará la correspondiente citación para el día y hora que se hubieran determinado o que se indiquen en la petición del Poder Ejecutivo o en la de diputados que soliciten la sesión, ¿no? Acá este ordenará quiere decir que no es facultativo del presidente de la Cámara
darle curso o no, decidir si le da curso o no. El artículo 35 dice, firma de 10 diputados, el Poder Ejecutivo a una resolución de la Cámara. Si se cumplen esos requisitos, dicen día y hora y establecen el temario, el presidente solo debe citar. Y en esta reflexión, lo mismo con Senado, la única pequeña diferencia es que en Senado dice que la presidencia puede establecer el día y la hora de la sesión de acuerdo a la agenda general que tenga el Senado. Es decir, que no es tan tajante que el presidente tenga que respetar el día y la hora que le pidieron. Es como que podría tener una injerencia en ese caso. Está en el artículo 19. Y la citación está en el 20 y dice, dispondrá la citación para el día y hora que mejor estime, ¿no? Si no lo ha señalado el cuerpo, o sea, un asunto dentro de o las circunstancias del caso lo establezcan. Así que hay como una pequeña margen de apreciación de la presidenta de Senado para fijar el día, cosa que en diputados es más estricto, ¿sí? ¿Qué tiempos estamos viviendo en este caso? Estamos viviendo tiempos en los cuales las sesiones de tablas, que es nos juntamos para los días que dijimos que estaban previstos y reservados para que el cuerpo se reúna. Acá creo que hay muchos o asesores o legisladores de consejos deliberantes. Yo veo con agrado que todos los jueves hay sesión y hay sesión, o en algunas legislativas, ¿no? De provinciales. Entonces, es como el día que está fijado todos los jueves a tal hora tenemos sesión, nos juntamos para tratar los temas que acuerdan en labor parlamentaria o de acuerdo al procedimiento que esté establecido para formar la agenda. En diputados y en senadores esto fue así durante mucho tiempo, ¿sí? Por eso acá tiene entre paréntesis esto que dice citación, porque hay como un debate si las reuniones de tablas hay que citarlas o los legisladores, los días y horas que están establecidos por el recinto, por el propio cuerpo que se van a juntar, deberían juntarse. Pero la práctica en los últimos 20 años ha derivado en que las citaciones, en que las reuniones de tablas deben ser citadas por la presidencia, ¿no? Porque no viajan los 257 diputados para ver si por casualidad hay sesión. Entonces, esto derivó en que la citación es exigida, pero en los años 80 y 90 los legisladores siempre estaban en la Cámara los martes, los miércoles o los jueves y ahí se enteraban si había sesión y venían, ¿no? Como que había labor parlamentaria el día anterior, hay acuerdo, tenemos un montón de temas despachados, listo, mañana a las 12 venimos todos. Y no había una citación, pero esto derivó ahora en que sí hay una citación. En Senado hubo un caso hace un poco, hace el año pasado o el otro, en el cual los senadores decían, si nosotros tenemos citado, si tenemos fecha de día y hora, porque los senadores son más prolijos en esto de cumplir. La Cámara de Diputados hace un par de años que en las preparatorias no están fijados los días y horas de sesión, porque nuestra práctica del 2019 ha virado a que desde el 2019 hasta ahora solo tenemos sesiones de tablas solo funciona, perdón, de especiales, solo se ha sesionado en los últimos 6 años por pedidos de sesiones especiales. Han desaparecido en nuestra práctica legislativa en los últimos 6 años las de tablas. De hecho, la última fue de Emilio Monzó en abril del 2019. Entonces, hoy por hoy nosotros no estamos teniendo esto. En Senado son más prolijos, en las preparatorias fijan días y horas, más allá de que si no hay labor parlamentaria y una situación, y una citación, no se reúnen. Hubo una conversación el año pasado de algunos senadores que decían, ¿y si nos juntamos nosotros en el recinto y somos mayorías, nos podemos autoconvocar? Le tiro pequeñas disparadores, ¿no? Como que no lo hicieron al final, pero queda como abierta esa posibilidad. Uno entiende que si se sientan senadores suficientes en número reglamentario, el día y hora citado, por ahí lo que no tuvo es que la Comisión de Labor no realizó, pero hay como un gris ahí. Les dejo este gris para que ustedes investiguen en sus propios cuerpos legislativos si hay este tipo de grises. Si uno podría plantearse que nos autoconvocamos porque hay día y hora citada y la práctica de hace 20 años era que había todas las semanas. Así que se los dejo. Terminaron no juntándose, calculo porque fue medio dudosa esa propuesta,
pero yo siempre estoy atento a todas las cosas que puedan surgir de lo que uno entiende que es la normalidad, porque también puede ser un disparador para poder accionar algo si tengo el número. Así que hay que siempre explorar el reglamento, las prácticas y ver si es posible hacer esto. Así que para redondear este punto, en este punto, tanto en Senado como en diputados, hay citación de presidencia aún para las de tablas. Lo que no estamos teniendo es regularidad en las reuniones de tablas. Senado un poco más que diputados. Rol fundamental de la Comisión de Labor Parlamentaria. ¿Por qué? Porque según los reglamentos de ambas cámaras, la Comisión de Labor Parlamentaria, que está conformada por las autoridades de las cámaras, es decir, la mesa ejecutiva completa, presidente, presidenta, vice 1, vice 2, vice 3 en esta Cámara, presidente provisional en la Cámara de Senadores, más vice 1, más vice 2, todos ellos conforman la Comisión de Labor Parlamentaria. En Senado se llama plenario de comisión parlamentaria y la integran además con los presidentes de todos los bloques. ¿Sí? Vieron que nosotros días vimos la diversidad de bloques que tenemos en ambas cámaras. Bueno, sin importar si es un monobloque o un bloque mayoritario, todos los presidentes de bloques conforman la Comisión de Labor Parlamentaria o plenario de Labor Parlamentaria. Están previstos en los reglamentos, en nuestro caso a partir del artículo 58, y dentro de sus competencias está conversar y elaborar el plan de labor para una sesión de tabla. Es decir, que la agenda legislativa de una sesión de tablas se conforma en esta comisión, ¿sí? Que el reglamento de la Cámara de Diputados y de Senadores dice que debería reunirse al menos una vez por semana. Y acá estamos con lo que todavía veía que estaban en los chats, esto de cumplir o no la regla. La realidad es que hoy por hoy no se reúnen todas las semanas, sino que se reúnen cuando está prevista una sesión de tablas o cuando está pedida una sesión especial, en los términos que los vimos en el artículo 35. El artículo 59 en la Cámara de Diputados y 57 en la Cámara de Senadores establece que serán funciones de la comisión preparar los planes de labor parlamentaria, tener al día, preparar el orden del día con los asuntos despachados, porque deben ponerle en conocimiento del resto de los presidentes de bloques que está en condiciones de ser llevado a recinto. Fijar los días, fijar los horarios de votación en función de los temas que acuerdan llevar a recinto. También ahí es un momento para informarse sobre los temas de comisiones, esto yo se los dije, si hay algo de retardo o algo que no está funcionando bien en comisiones, en esta comisión de labor parlamentaria es el ámbito adecuado para poder conversar sobre esos temas. Y determinar también los horarios de votación, ver si va a haber homenajes y en este caso, fíjense, autorizar a la presidencia también con el tema de cursar los 114 de proyectos del Ejecutivo. Eso no sucede hace mucho tiempo, así que no está muy en la práctica. Y el Senado tiene la misma disposición, así que lo importante entonces es que tengamos en cuenta que para las sesiones de tablas, cómo se arma el temario a través del trabajo y el debate y la discusión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Hasta ahí entonces con las de tablas, ¿sí? Días y horas fijadas, se junta la Comisión de Labor, elabora por consenso un temario y ese es el temario con el cual se va a citar a la sesión y ahí después ya arrancamos a ver si hay quórum, no hay quórum y pasamos a ese tema. En las sesiones especiales, que son estas que están fijadas fuera del día y hora de sesión de tablas, el temario ya está estipulado, porque el artículo 35 decía que había que expresar el objeto de la citación. Por lo tanto, la agenda legislativa o el temario de esa sesión no surge de un debate entre los presidentes de bloque, sino que fue el pedido por los 10 diputados o 5 senadores, depende de la Cámara de que se trate.
Y hay un debate también bastante fuerte en algunos casos y hoy ya resuelto, que cuando se quieren incorporar temas a esa sesión especial por fuera de lo que vino en la nota de petición de la sesión, es un apartamiento de reglamento que exige una mayoría muy agravada, que son 3/4 partes de los votos de los presentes. Esto, ¿cómo lo paso en limpio? No se pueden agregar temas en la sesión especial, salvo que sean aprobados por el Pleno por las 3/4 partes de los temas. Y yo, ¿cómo le traduzco a ustedes que están acostumbrados también en cuerpos legislativos? Esto funcionaría como un sobretablas calificado. No está previsto en el temario para esa reunión, pero si se alcanza una mayoría muy calificada, entonces se puede ingresar un tema que no está en la nota y que no está en el temario de una sesión especial. Y lo que les comenté antes, una vez que está recibida la convocatoria, el presidente debe proceder a la convocatoria y no tiene chances en esta Cámara, en la otra puede fijarla en el horario. Hay una conversación académica y política respecto a por qué se usan tanto las especiales, por qué en algún momento se empezaron a ver con frecuencia y hoy diría que en esta Cámara, porque esta reflexión tiene un par de años ya, y hoy lo que nos ha dado la práctica y sobre todo en esta Cámara es que fíjense que han desplazado el tratamiento de la realización de sesiones de tablas. Las explicaciones políticas y reglamentarias, cuando se introdujo el artículo 35 y la posibilidad de sesiones especiales, era que el reglamento le permitiera a las minorías poder hacer visible una agenda que las mayorías estaban dejando de lado, ¿no? Es decir, las sesiones de tablas se impulsaban por los oficialismos o bloques mayoritarios y las sesiones especiales estaban previstas para que las minorías pudieran tratar de impulsar y llegar a alguna sesión porque quedaban siempre por fuera de los acuerdos mayoritarios que se lograban en labor. Entonces uno diría, bueno, porque a veces esto que uno lo da a alumnos de grado, en mi caso que doy en la facultad, dicen, pero profe, ¿para qué querrían llamar una sesión 10 diputados y para llegar a 129 probablemente fracasen, ¿no? Y entonces la respuesta era, bueno, porque de todas maneras, aunque fracase el pedido de sesión porque no hay quórum, fue una manera de mostrar que ese sector político que representa parte de la sociedad, tiene una agenda y que esta agenda es esta que está mostrando, aunque no haya logrado el número. Y mucho más después de la incorporación en el reglamento de la Cámara de Diputados, donde el artículo 36 bis, que es el que permite que los diputados que pidieron la sesión tengan taquígrafos, prendida la cámara, las luces y los medios de comunicación transmitiendo, porque también en algún momento se apagaba la luz y listo cuando fracasaba la sesión. Esto le permite a los diputados que pidieron la sesión especial hacer manifestaciones en minoría que puedan llegar a la sociedad de qué era lo que querían plantear, por qué fracasó y bueno, hacer una exposición de los motivos, ¿sí? Entonces, esta era una de las posibilidades. Y las otras cuestiones por las cuales empezó, ahí te doy, creo que había una mano levantada, después si quieren lo vemos. Otra de las respuestas, que esta ya es más técnica y más reglamentarista, de por qué los oficialismos están usando las sesiones especiales, una de las primeras respuestas era para evitar una mayoría calificada cuando querían llevar a recinto todos los expedientes que habían sido despachados y que no habían cumplido el plazo de 7 días de observaciones del 113 que ya se los expliqué antes, ¿verdad? Es decir, el martes se dictamina, se publicará miércoles o jueves, porque hay un plazo previsto para visado, despacho, impresión, ¿no? Siempre por lo general hay 48 horas, 72 horas hasta que está impreso ese dictamen y de ahí recién tengo que contar los 7 días hábiles para poder llevarlo a recinto sin exigir 2/3, sin exigir un sobretablas. Entonces, en los años 90 hubo una interpretación que arrancó en el 84, pero se consolida en el 90-91 también,
un antecedente que dice, bueno, cuando es sesión especial no se exige la mayoría de 2/3 si no se cumplieron los 7 días. Entonces, ¿cómo empezó a funcionar la Cámara? Despacho algo el martes y el miércoles lo llevo a sesión. No espero nada. ¿No? En la Cámara de Diputados, a veces cuando todos se movilizan, también es una gran cantidad de legisladores trasladándose por el país para venir a sesionar. Entonces se sesionaba el martes, el miércoles a la mañana o inclusive el miércoles y me salteo los 7 días hábiles. Senado tiene otra práctica. Primero, esto es para diputados. Yo ya les dije, Senado no tiene 113, no existe esto del plazo de observación, pero sí existe la espera de los 7 días. Y ustedes no van a ver que Senado trate en sesiones especiales o de tabla sin exigir los 2/3 cuando no pasaron los 7 días. Ellos en esto son más respetuosos y tienen una práctica. Despachan esta semana y recién como mínimo esperan los 7 días para llevarlos a recinto. Entienden que son menos legisladores, más la misma cantidad de temas y no alcanzan a informarse adecuadamente para formarse una opinión sobre si van a votar favorable o no favorablemente un tema. Como que no se ven sorprendidos por esto de no exigir los 7 días. Así que esta es una práctica que funciona mucho más en esta Cámara. Por eso también les decía que ellos tienen muchas más sesiones de tablas, nosotros menos, y en parte es para obviar estas mayorías. Y las otras respuestas, que no las puse acá porque todavía ni siquiera vimos desarrollo de la sesión, es cierto que una sesión especial, el temario es mucho más cerrado y impide la incorporación con 2/3 de sobretablas. Exigir 2/3 perdón, 3/4, que es el apartamiento de reglamento, hace que sea mucho más difícil para quien pidió la sesión que le puedan imponer o meter por la ventana un tema no querido. Entonces, la sesión especial me cierra el tema, el temario, me permite obviar los 7 días y por eso estamos teniendo este resultado de que desde abril del 2019 no hay sesiones de tablas en la Cámara de Diputados. Acá, fíjense que yo más adelante les había dejado, se los dejo esto de cómo se integran, cuáles son sus funciones, las relacionadas a las comisiones. Y sí voy a hacer, pues ya se las comenté recién que se las leí, sí voy a decirles que la Comisión de Labor Parlamentaria no se vota, no se firman dictámenes, no se vota, es una comisión bastante variable en cuanto a su composición, porque así como que los bloques se juntan o se desarman, o hay diputados que se van de los bloques y forman monobloques, bueno, es una comisión dinámica que va a reflejar todo el tiempo y en tiempo real la composición de los bloques de las cámaras de diputados y de senadores. Y acá hay algo que los libros se encargan siempre de ratificar y la política también, y es que funciona en base a la buena fe parlamentaria, ¿no? Es decir, lo que también se conoce como por consenso, ¿no? Es como que en la Cámara, en la Comisión de Labor Parlamentaria hay consenso para hacer esto. La realidad es que el consenso es 3, 4 bloques diciendo que sí y capaz que algún otro bloque más chico diciendo no, pero en realidad la mayoría sigue rigiendo. Exigir unanimidad sería antidemocrático, ¿no? Uno que se oponga, nada funciona. Pero este consenso buena fe es que lo que se acordó ahí en la sesión se va a respetar. Como estamos viviendo momentos en las que la palabra está un poco devaluada, producto de que los políticos dicen algo que sí en privado y después en público tal vez hacen algo contrario, lo que estamos teniendo últimamente es que cuando está muy peleada la cosa y no se ponen de acuerdo o hay una desconfianza de que lo que se acordó en la labor parlamentaria se cumpla en la sesión especial, lo que se está viendo en la Cámara de Diputados es que se votan los acuerdos de labor. Algo que mucha gente no está tan de acuerdo, pero bueno, es la práctica. Porque en esos acuerdos de labor, recuerden lo que dijimos antes, que prepara los planes, que puede fijar horarios de votación en función de los temas. Si yo fijo un horario de votación a las 20 y quieren hablar 50, 60 por ese tema,
y está llegando el horario de votación, esto va a implicar que todos los que se anotaron por fuera de ese horario no van a poder hablar. Entonces surge esta cuestión, pero están modificando el reglamento. No, no se está modificando el reglamento. El propio reglamento permite que la comisión de labor fije horarios de votación. Si fija horarios de votación o de cierre de la sesión, va de suyo que no pueden hablar todos. O que si se demoran, se empiezan a plantear mociones o el tema se alarga, a las 20 se vota. Entonces hay como discusiones de que esto priva la palabra, no respeta el reglamento. Entonces, en tiempos en que la palabra o los consensos priman, no se votan los temas. En cuestiones que estamos viviendo últimamente de mucha polaridad o mucha dispersión política en los bloques, la gente los bloques que impulsan la sesión prefieren que se vote por mayoría simple en el recinto y que después no tenga ninguna complicación cuando a las 20 el presidente lo ponga a votar. Así que fíjense todas las transformaciones en las prácticas políticas que estamos teniendo últimamente en el Congreso de la Nación. Eh, Diputados que son de otras épocas, donde la palabra no les gusta nada, ¿no? Yo recuerdo varios comentarios de diputados que tienen varios mandatos y dicen nos atamos las manos, antes lo que decidíamos lo podíamos conversar, hacer un cuarto intermedio, conversar los presidentes de bloque y ahora todo es como que está sujeto o a reglamento estricto o a votación y no me salgo de eso, porque no está la flexibilidad que a veces uno se podía notar en los cuerpos legislativos cuando sobre todo los presidentes de bloques están. Acá me dice Adriana, creo que hay muchos grises y y algunos muy oscuros. Lo que pasa es que cuando uno conversa con diputados, presidentes de bloques o diputados que están, o senadores de hace mucho tiempo, entienden que el gris precisamente sirve para que la política acuerde y para que deje un margen a la negociación. Lo que pasa es que como estamos viviendo tiempos de desconfianza absoluta, de polaridad absoluta y donde la palabra está devaluada, eso que el reglamento antes era a favor del acuerdo político, hoy traba el acuerdo político o el avance de los temas. Entonces, nos volvemos reglamentaristas cuando la política. Hay veces que hay cosas muy grises sin resolver y uno escucha esta frase, esto lo debe resolver la política. Lo que pasa es que si la política está quebrada, no tengo cómo resolverlo, ¿sí? Pero los reglamentos legislativos, yo vengo de ejercicio de la profesión, soy abogada, litigaba, a mí cuando me decían que que el plazo para presentar el escrito era hasta las 9:30, cuando yo lo presentaba y 31, sabía que era extemporáneo. O me decían, su hoja tiene que tener 40 su escrito tiene que tener 40 hojas y si tiene 41 lo desechan. Entonces yo venía así como, uy, vengo con un código procesal medio exigente. Cuando llegué acá, a mí me costó pensar en esta flexibilidad que Adriana plantea, en los grises, en las interpretaciones, en tener que ir a buscar la práctica, en que hay cosas que por ahí lo que acuerdan los presidentes de bloque para resolver una diferencia es tan válido como lo que dice el reglamento, en que las comisiones vieron que no hay mucha reglamentación, sino que hay un presidente de comisión que coordina. Entonces, a mí también me costó sacarme de la cabeza la rigidez de un código procesal judicial comparado con un reglamento legislativo, donde debería primar esto que venimos diciendo, el diálogo, la negociación, el debate y el respeto, por supuesto, de las normas básicas, pero cierta flexibilidad. Así que en tiempos de que eso no está sucediendo, los grises del reglamento son un problema. Así que también creo que es una cuestión de estilos. Así que bueno, las mociones espero poder llegar. Yo creo que sí, pero me gusta que estas conversaciones no sean así tampoco tan rígidas de estar, que nos quede tiempo para ciertas reflexiones que creo que a ustedes les van a ayudar para hacer ese análisis también en sus cuerpos legislativos. Entonces, la Comisión de Labor tiene reglas y tiene consensos previstos, pero que no se votan.
No hay, las comisiones de labor en la Cámara de Diputados no son públicas, no se transmiten, no hay versión taquigráfica, algo que también muchos me dicen, pero esto no está estipulado. Hay taquígrafos que realizan un acta que sea una memoria de ayuda para las oficinas de labor y para el presidente, que es lo que se acordó, esté previsto. Pero también sigue teniendo esta cuestión. Así que acá cuando dice, como regla general, la comisión no decide, sino que propone, es lo que sigue rigiendo tanto para las sesiones de tablas, porque en las sesiones de tablas hay un tiempo para aprobar el plan de labor. Para las sesiones especiales no, porque no tengo un temario que se conforme más allá de la nota presentada por los diputados y los senadores. Pero sí es cierto que la Comisión de Labor Parlamentaria hace propuestas que de buena fe se respetan y si no hay buena fe, un diputado la lee, el resto lo vota y a partir de ahí es regla para esa sesión en particular. Sería como una regla especial para la sesión de tal fecha. Así tengo que leer las propuestas que hace la Comisión de Labor. Hay citación, hubo labor parlamentaria, tengo temario, tengo un día y hora previsto. La Constitución Nacional dice que ninguna Cámara entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Es decir, que el quórum exigido para que las cámaras sesionen está en la propia Constitución Nacional y nada podría alterarlo. No hay ningún reglamento que podría, en este caso, habilitar la toma de una decisión de un cuerpo legislativo si no se respeta el quórum. Así que bueno, acá el concepto de quórum que rige para todos los cuerpos colectivos es que es el número mínimo de miembros que deben estar presentes a la hora de la citación para que la comisión, para que esa reunión pueda válidamente constituirse y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Así que esta es un poco la definición de quórum. Acá la tengo del doctor Eduardo Menem porque lo transcribe en su libro de procesal parlamentario. Como el quórum se requiere para iniciar la sesión, es decir, constituirse válidamente, y para tomar decisiones, necesito quórum para iniciarla y necesito quórum para votar. En el medio, mientras va transcurriendo la reunión, no es exigible que todos los legisladores o que exista un número mínimo. Por eso también a veces se ven los recintos vacíos, ¿sí? Que eso es un debate también en particular que no vamos a entrar hoy porque si no, no llegamos. Los reglamentos, como el quórum está en la Constitución, lo que tienen los reglamentos es repetir la exigencia del quórum que está prevista en la Constitución y algunos tienen alguna norma interpretativa. A mí me encanta la de la Cámara de Diputados que dice para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría, repite el término constitucional y después dice entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los ausentes, ¿no? Porque en la Cámara de Diputados, desde hace 40 años, más desde que se restauró la democracia, tuvimos 254 en ese momento y cuando se agrega la provincialización de Tierra del Fuego pasa a 257. Teníamos un número par y ahora tenemos un número impar en esta retome que tenemos desde el 83 para acá. Entonces, decir cuando hay más presentes que ausentes, ¿no? Esto es lo que me sirve, porque muchas veces te llaman más de la mitad más uno, ¿no? No es adecuado el término la mitad más uno. Mayoría absoluta, cuando el cuerpo es impar, es cuando hay adentro más que afuera. Entonces, con uno solo me alcanza. Así que en la Cámara de Diputados hoy se requieren 129 legisladores sentados en sus bancas. Y la Cámara de Senadores tiene esta regla que dice, estoy en la Cámara de Diputados. Dice, es obligación de los diputados que hubieran concurrido a esperar media hora después de la designada para la sesión. Sí, voy a hablar primero de diputados y después de senadores, pues tienen dos reglas distintas. En diputados, esta regla del 26 obliga al que vino a quedarse. Igual acá, como antes me dijo la compañera, y si se para y se va, bueno, no hay sanciones. Pero la Cámara de Diputados, el reglamento dice, debería esperar media hora. No tenemos ninguna regla que diga que al minuto 31 de la citación se cae la sesión, cosa que sí tiene la Cámara de Senadores, y quiero ver que por ahí lo puse más adelante,
si no se los leo acá en forma presencial, en forma en vivo, a o vivo. La Cámara de Senadores sí tiene una regla más estricta. Primero, cuando se refiere al quórum, dice, en la mayoría absoluta del número constitucional de senadores hace Cámara. Igual es muy formal, igual a mí me encanta, es como muy señorial, pero está bueno. El número, la mayoría absoluta del número constitucional de senadores hace Cámara. Quiere decir que no hay Cámara si no hay mayoría, ¿no? Esto es otra también interpretación de esto de constituirse válidamente. Si no hay quórum, no hay Cámara, ¿no? Hay una reunión de legisladores en minoría, pero no hay Cámara. Y después, cuando se refiere a la espera o no espera, como nuestro artículo 26, ellos dicen que hay en el artículo 15 del reglamento del Senado, ellos dicen, a la hora fijada el presidente llamará a sesión. De hecho, por eso hay chicharras. Si ustedes estuvieron en este edificio o en el edificio del Senado, si está citada la sesión a las 12, en todas las dependencias donde hay despachos, suena una chicharra, que es avisarle al legislador que se está llamando a sesión. El presidente llamará a sesión y si 30 minutos después no se ha logrado el quórum en el recinto, este se levantará de inmediato. Fíjense qué diferencia. Por eso en Senado y 31 ya no hay chance de que el presidente o la presidente pretenda tener un tiempo mayor de tolerancia. En el Senado la tolerancia está arreglada, 30 minutos. En diputados no. No tenemos ese consenso, ni esa regla ni ese consenso, pero sí es cierto que los va fijando el presidente. En los últimos 12 o 16 años la tolerancia era de 45 minutos. 30 horas del 26 esperan 30 minutos y después hay 15, 20 minutos más, se había fijado un 15 en forma convención no escrita, pero esta presidencia, el presidente Martín Menem, entiende que el artículo 26, el tiempo de tolerancia es 30. Por eso ustedes habrán visto, si es que siguen las sesiones de nuestra Cámara, que al minuto 31 el presidente Martín Menem declara fracasada la reunión. Así que esto de flexibilidad, búsqueda de consensos, depende de cada presidencia. Así que no tenemos en este caso una regla. Fracasada la sesión, es decir, no hubo quórum, ahí lo que sucede es que el presidente, según el 36 bis nuestro, autoriza expresiones en minoría de los diputados que hayan suscrito la nota y en este caso está estipulado el uso de la palabra. Fíjense, 5 minutos cada uno de los bloques representados en la reunión y si son todos del mismo bloque, entonces tienen 15 minutos y el resto de los bloques tienen 5 cada uno, ¿no? De los que peticionaron la nota. ¿Y cuál es la diferencia con la reforma que nosotros tuvimos en el 2010? Que todo lo que expresen los legisladores, o sea, lo que establece el reglamento, es que no se puede quitar ni pararse los taquígrafos, es decir, tiene que haber taquígrafos, tienen que incorporarse al diario de sesiones todas las expresiones y contar con los mismos recursos que una sesión ordinaria. Por lo tanto, se transmite y se les da agua, café, todo. A veces dicen, bueno, no nos dejen acá hablando solos. Lo que estamos viendo en los últimos años es que el presidente a veces no se aboca a este ratito de 20 minutos, media hora y deja que todo el que quiera hablar hable. Entonces hay veces que la gente se confunde. Dice, mira, hay sesión en la Cámara de Diputados. No, son expresiones en minoría. Si no hay quórum, no hay sesión. Ahora, cambio de tema. Si hay quórum, entonces tengo que ir al capítulo que me indique mi reglamento para saber cómo va a ser el desarrollo de esa sesión. Esto que está previsto en esta diapositiva es el camino que hay que seguir cuando hay sesión de tablas, es decir, ordinaria, que son las que no tenemos hace 6 años. ¿Cuál es la diferencia con las especiales? Que acá hay ciertos pasos administrativos que no se dan en la otra. Por ejemplo, aprobar u observar el diario de sesiones, ¿no? En una especial esto no se da. Aprobar los BAEs, los asuntos centrados, que los diputados se anoticien de todo lo que fue ingresando y que entonces
ese es el momento de hacer alguna observación, que incluye los giros, ¿no? Los expedientes se les da un giro, se publica en el boletín de asuntos centrados. Si algún legislador en la sesión que eso se lee tiene alguna objeción, ese es el momento de plantearla. Pero en las sesiones especiales esto no sucede, ¿sí? Directamente en una sesión especial todo arranca con quórum y plan de labor. Así que nos salteamos esos pasos. ¿Qué otra cosa prevé el reglamento? Y ahora lo vamos a desarrollar también. Es que el reglamento en las sesiones de tablas da 30 minutos para que, y lo paso acá para que ustedes lo tengan, da 30 minutos para que se converse y se apruebe el plan de labor. Yo les dije, la comisión de labor propone, pero es el pleno el que aprueba. Entonces, cuando estoy en una sesión de tablas, toda la conversación que se dio en la comisión de labor se plasma en un documento que se llama Plan Tentativo de Labor, que se distribuye a todos los legisladores, y en este momento de 30 minutos, en ese momento es el momento para que los bloques pidan la palabra solo una vez por cada legislador y por 3 minutos puedan decir quiero que se incorpore, quiero que se saque, quiero, y bueno, es como el momento de poder último intento de agregar por consenso algún tema, ¿sí? Pasados los 30 minutos, ese tiempo se clausura y se abre otro plazo de 30 minutos para que los legisladores hagan mociones de preferencia y sobre tablas. Es decir, aquello que no se pudo acordar, intentan que funcione con mayorías distintas o que se traten en otra sesión, ¿sí? Entonces, siempre los diputados se anotan en secretaría, le dicen de qué va a ser su pedido y se va dando la palabra en el orden que se inscribieron. Es 5 minutos cada uno y es improrrogable. Por lo tanto, vencidos los 30 minutos, ya no hay nadie que pueda hacer un pedido. Acá les dejo el concepto de preferencia, que es que un legislador pide que, acá dice, el reglamento dice, toda proposición que tenga por objeto anticipar el momento que debe tratarse un tema, ¿no? Entonces, si uno dice, es un tema que no tiene despacho de comisión, pero yo quiero que se trate igual en la próxima sesión. Si tiene despacho de comisión, exige una mayoría; si no tiene despacho de comisión, tiene otra mayoría, ¿no? Es decir, que los consensos que requiere para el tratamiento está dado por el dictamen o no dictamen, ¿no? Entonces, el diputado hace la propuesta. Si la propuesta es que sea tratado la sesión siguiente un proyecto que aún no tiene despacho de comisión y se aprueba, el requisito es que para la sesión siguiente tenga despacho. Si no tiene despacho, no se lo incorpora, ¿sí? En cambio, cuando se vota la incorporación de un proyecto sin despacho, se exige los 2/3, que es igual que un sobre tablas, y la reunión que viene, tenga o no tenga despacho, ya los 2/3 se aprobó. Así que vuelvo a decir lo mismo, esto es para las de tablas, hace mucho que no tenemos, por lo tanto no está sucediendo todo este procedimiento. Y la de tabla, ustedes que están acostumbrados a los cuerpos legislativos, es toda proposición que tenga por objeto considerar en esta sesión. La de preferencia es en otra sesión, a futuro. Y las de tablas es en esta sesión incorporar un tema. Tenga o no tenga despacho, por eso se exige los 2/3, ¿no? Se exige una mayoría agravada porque es un tema que no fue discutido en comisión y por lo tanto también esto puede ser que no haya sido estudiado por todos. Por lo tanto, si se incorpora es porque hay una mayoría agravada que permite que se incorpore. Si es incorporado, se va a tratar como primero en el orden del día, es decir, que trae adjunto, lo secunda también una prelación en el asunto. Si se incorpora sobre tablas, lo tratamos ahora, como primer punto del orden del día. De todas maneras, puede haber otras mociones que digan lo incorporamos, pero al final. Bueno, eso tiene que ser expreso, porque si expresamente no dicen nada, arranca el temario y ese va a ser el primer punto del temario, como si fuera como de urgencia. Una vez que vence ese plazo también de los sobretablas, ahí empiezan a tratarse el temario que estaba previsto para esta sesión de tablas, aquel que aprobó el cuerpo, que era el plan tentativo de labor parlamentaria.
se tratan en el orden que figuran en el temario. El orden nunca es al azar. Siempre a mí me encanta porque algunos alumnos míos en la facultad me dicen, bueno, y se anota, el orden es por número de expediente. No, no, no. En la política todo tiene un sentido, ¿no? Porque los que fueron los que armaron esta sesión también plantearon que los temas más importantes estén arriba, o si algún bloque aliado me quiere apoyar, pero también me dijo, yo quiero que me apoyes esto. Bueno, primero tratamos el mío y si sale, si me lo votaste, entonces después pasamos al tuyo y te lo votamos. No hay azar acá, no hay. La construcción del temario también implica esa mirada política en qué lugar quiero que esté, ¿no? Y en qué lugar. Y después lo contrario, a veces los temas más importantes que quiere el otro se lo pongo al final para que me banque toda la sesión. Entonces, siempre esto tiene una mirada política y nunca tengo que soslayarla. Bueno, después cada reglamento, ustedes si están en algunos otros cuerpos legislativos les pasa lo mismo, hay reglas de trato en las sesiones. El orador se dirige al presidente, el presidente es quien coordina la reunión, no tiene que hacer alusiones respecto a otros legisladores, no deben ser leídos los discursos, lo dice nuestro reglamento, aunque la práctica también se ha desvirtuado y ustedes ven que los legisladores leen muchas veces sus discursos. Pero a veces el presidente se quiere poner firme, pero después se da cuenta que leen de todos los bloques, con lo cual hasta de su propio bloque también leen, entonces hay como un manto de ahí que deja que cualquiera que se quiera apoyar en alguna cuestión. Hay otros que son más respetuosos y no lo hacen y de hecho piden autorización para leer citas tal como dice el reglamento que ustedes tienen aquí. Por supuesto, no tiene que haber alusiones irrespetuosas, el reglamento exige que los legisladores se traten respetuosamente, no interrumpan al otro, no le griten, no le tiren nada, y si esto sucede, el presidente puede llamar al orden y a la cuestión. Al orden es que deje de gritar, que deje hablar al compañero, que no pida interrupciones porque no se las están otorgando, y a la cuestión, que también a veces nos pasa, que el legislador utiliza los 5 minutos para hablar de lo que quiere, a veces el presidente lo que le puede decir es, diputado, usted no está hablando del tema que está en debate, le llamo a la cuestión, es decir, hable del tema que estamos debatiendo. También se toma esta exigencia un poco laxa y a veces vemos que los legisladores hablan de lo que quieren en sus 5 minutos. Y por supuesto, si llega a haber alguna sanción, debe, digamos, si hay alguna cuestión muy grave de algún legislador que interrumpa o que no deje seguir adelante con la sanción, los reglamentos también prevén sanciones y que se active si algún tipo de sanción para ese legislador. Esas son como las reglas generales. Para el desarrollo de la sesión, ustedes saben que los proyectos de ley exigen dos tipos de votaciones y dos tipos de discusiones, una en general y una en particular. ¿Sí? Es decir, que tengo diferenciado esos dos tiempos en el desarrollo del uso de la palabra. Hay una regla también que está buena, pero que a veces también se la soslaya porque por lo general son las buenas noticias, y es que los despachos o dictámenes sin disidencias ni observaciones no deben debatirse, ¿no? Esto es una regla que a veces les cuesta a los legisladores entender. Si en comisión nos pusimos todos de acuerdo, ahí debatimos, saldamos las diferencias, o nos convencimos de que tal proyecto era maravilloso y no lo tocamos y lo aprobamos tal cual y lo firmamos por unanimidad, ¿por qué voy a abrir el debate en el recinto? Si no tengo ninguna diferencia que saldar, si no tengo que seguir trabajando para lograr mayor consenso. Entonces, ¿por qué? Entonces el reglamento tiene esto, que a veces es difícil que los legisladores lo entiendan, sobre todo los autores de proyectos. Quieren hablar. Bueno, no, no se puede. Esto también se conversa a veces en labor. Y con un tiempito reducido le dicen, bueno, que hable el miembro informante, el autor del proyecto y que rápidamente se pase a votar, porque no hay nada que debatir, ¿no? Así que esto también ténganlo en cuenta en los cuerpos colectivos. Si es un proyecto de ley, el reglamento también dice en el 152 que además de estos casos se votan en general y en particular juntos, es decir, no hay debate, no hay tampoco diferenciación entre la votación. Sin embargo,
Bueno, hay otras reglas generales también acá, ¿no? Entonces, en el debate en general, cuando sí se abre, que es cuando hay disidencias y observaciones, tengo estos dos tipos de discusión o de debate. En general, que siempre vamos a hablar sobre el objeto de la idea fundamental del asunto, por eso lo abren los miembros informantes, aquellos que defendieron en la comisión su dictamen, y después en particular, artículo por artículo, ¿no? Entonces ahí ya puedo directamente estar. Está claro que cuando algunos legisladores tienen objeciones en algunos artículos en particular, ya en el discurso primero lo van adelantando, ¿no? No vamos a apoyar este proyecto porque el artículo tal no, taratata, ¿no? Es como que también igual hay un adelanto. Nosotros tenemos una regla que se cumple, que es muy, muy rígida en este punto, es que no se pueden tratar proyectos sin despacho de comisión, salvo los 2/3, por eso se exige el sobre tablas, y también que todos los proyectos que importen gastos o erogaciones, los que tienen giro a la comisión de presupuesto, sí o sí hay que constituir la Cámara en comisión. No se puede obviar ese punto. Se los dejo acá, no lo voy a desarrollar ahora porque por lo menos quiero terminar con este punto. Entonces, lo que tiene diferencia lo abro a debate. Aquí tengo el orden de los oradores previstos por el reglamento para el debate en general, que por supuesto en cada cuerpo legislativo cambia. Yo les estoy contando y es muy similar esto al de senadores, pero ustedes tienen que ir a buscar el de su cuerpo legislativo en particular. Primero habrá el miembro informante de la comisión, porque defiende el texto. Si hay dictámenes de minorías, va a haber 20 minutos para el informante de la mayoría, 20 minutos para el de minoría, y si hay minoría 1, minoría 2, minoría 3, cada uno va a defender su dictamen. El reglamento sigue manteniendo esto de que el autor del proyecto, pero en la práctica no se cumple hace muchos años y los autores de proyectos hablan en los tiempos de su bloque o en forma individual. No está reservado en este punto un tiempo para el autor del proyecto, así que está en rojo porque no se cumple. Después de los miembros informantes, nosotros lo que tenemos es que abran los diputados que asuman la representación del bloque. Nuestro reglamento estipula tiempos para los bloques y se ordenan de mayor a menor. Arrancan los bloques que tienen más número de integrantes y va bajando a los que tienen menos integrantes, porque entonces esto va dando como el volumen del debate de ese tema. No necesariamente es un diputado o diputada, porque como son 20 minutos, 15, 12, 7, lo que acuerden, ellos pueden compartir el tiempo. Y lo decide el presidente de bloque, no hay una regla establecida. Y después está lo que nosotros llamamos tiempo de individuales, que es el resto de los diputados. Se anotan, dice al primero que pidiera entre los demás diputados. Bueno, se anotan en secretaría y se va armando. Entonces nosotros tenemos listado de miembros informantes para hablar, listado de los bloques y los bloques indican quiénes van a hablar. Y después cuando hay tiempos de individuales se hace la lista del resto de los legisladores. Hoy por hoy, en un texto que tenga teniendo en cuenta la cantidad de bloques que tenemos y un debate de un tema que tenga dos dictámenes, nos lleva alrededor de 6 horas en la Cámara de Diputados sin individuales. Los individuales tengo que ver si se anotan 10, 15, 20 o 60 y es 5 minutos cada uno, así que ahí le tengo que sumar. Por lo tanto, ustedes ven que según el reglamento en la Cámara de Diputados, para tratar un tema con 2 dictámenes y 24 bloques, tengo que estar entre 7 y 8 horas para cumplir todo este recorrido. Por lo tanto, si el temario es muy largo, las horas en el recinto van a ser también así de largas. Nosotros no tenemos previstos cierres de los presidentes de bloque, pero por costumbre parlamentaria y en temas de alto impacto político o importantes o relevantes, se acuerda en labor que hablen los presidentes de bloque de los bloques más grandes. No hay una tradición de que hablen los monobloques, sino de 10 para arriba, de 15 para arriba, normalmente son 4 o 6 presidentes de los bloques más grandes que hacen un cierre de 5 o 10 minutos, que ese sí es un cierre político, ¿no? Entonces, fíjense,
El miembro informante defiende el texto del dictamen. Los bloques adelantan su postura en tiempos de bloques. Los individuales hablan todos los diputados que se anotaron para querer participar del debate y los cierres son de alto contenido político, porque sí, porque no, ahí ya, y lo hace el presidente de bloque. Y cuando se pasa a la discusión en particular, lo que tenemos es que el reglamento, y lo mismo en Senado, dice, perdón, después que termina eso, veo la hora y me adelanto, pero nos falta algo. Después del cierre del debate en general, fíjense que acá arriba dice debate en general, cierre de los presidentes de bloque, se vota en general, ¿sí? Es decir, que ahí va el por sí o por no. Los proyectos de ley, todos se votan en forma nominal o digamos, por sistemas electrónicos hoy. Hay una tablet y en el Senado lo mismo, tienen una computadora, un sistema de identificación de huella, es decir, biométrica. Tengo que tener quórum, lo dije al principio, para votar tengo que tener quórum, se identifican los legisladores y se vota en general, por sí o por no, salvo autorización de la Cámara de abstención de tal legislador o tal bloque. Así que nosotros vimos la primera clase, proceso de sanción de ley. Si resulta afirmativo, paso al tratamiento en particular. Si resulta afirmativo, dije bien. Si resulta negativo, queda rechazado el proyecto, no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año según el artículo 81 de la Constitución. Así que fíjense que ahí es donde se toma en cuenta esta cuestión. Me tengo que retirar, sí, sí, yo por eso también a veces trato de apurarme. Igual sé que a ustedes les queda, a los que se tienen que retirar, les queda la grabación en todo caso para después repasar algo de lo que conversamos, las diapositivas las van a tener. Si la votación en particular en general fue afirmativa del dictamen que se está tratando, que es el de mayoría, que es el que primero se pone a votación, paso a la discusión en particular. Todos los reglamentos de los cuerpos legislativos establecen el procedimiento. La nuestra dice que se hará en detalle, artículo por artículo, capítulo por capítulo, título por título, es decir, que hay que ver la magnitud del proyecto y cómo está dividida esa estructura interna de la norma para llevarla adelante y establece el uso de la palabra. Los diputados no pueden pedirla más de 2 veces, 5 minutos, otros minutos tiene el miembro informante y el autor del proyecto. Los bloques también pueden en ese tiempo por bloque pedir para realizar alguna observación y por supuesto los miembros informantes que son los que hablan por si aceptan o no aceptan eh, propuestas de modificación en particular son los que van llevando adelante el sí o no para ponerse a votar. En nuestro reglamento, la votación en particular de los proyectos de ley son a mano alzada, no es con sistemas electrónicos, por eso son más ágiles, salvo que el 10% de la Cámara exija la votación nominal. Entonces ahí me paso al sistema electrónico. Si no, ustedes ven que que el presidente de la Cámara dice así, ¿no? Podemos votar artículo 1, levantan la mano, aprobado, artículo 2, vamos a votar del 4 al 8, porque en el 9 tengo un pedido de la palabra. Listo, se vota del 4 al 8, levantan la mano. En el 9 le dan la palabra al que quiera hacer una propuesta. Esta es la dinámica que se genera en una votación en particular y creo que hemos tenido varias ilustrativas. Aquí les dejo la tablita de qué exige nuestro reglamento. Nuestro reglamento estipula que las votaciones son así, nominales, que hoy son por sistemas electrónicos, en otra época eran tomando lista y el diputado o diputada a viva voz decía positivo o afirmativo. Las mecánicas, que es lo que rige para nosotros ahora, es a través de un medio electrónico y por signos a mano alzada, ¿sí? Y también el reglamento establece los casos en que sí o sí es nominal y cuando no es por sí o sí nominal, con la mano alzada alcanza. Así que también yo tengo que estar muy ducho de qué establece mi propio reglamento a cómo se votan, cuál es el sistema de votación según el tipo de proyecto que estoy analizando. Así que esto se los dejo como ejemplo acá, pero está claro que
cada reglamento establece ese tipo de cosas. Y para cerrar, porque sé que estamos rejugados, no sé si está Alejandra en la sala, que sé que iba a estar para el cierre, pero por lo menos le voy a dedicar, ustedes las diapositivas las van a tener. Hoy lo que estamos viviendo son momentos en los cuales vemos en las sesiones que hay muchos pedidos de los diputados que son para alterar este curso de debate que estuvimos analizando ahora, el tratamiento en particular de los temas, ¿no? Entonces acá les doy de un maestro mío entrañable, el doctor Fermín Ubertone, que da una definición que también después sostiene Guillermo Schinelli, sobre qué es una moción. Las mociones son propuestas, el reglamento dice que la moción es una propuesta hecha a viva voz por un diputado de su banca, ¿no? Es una propuesta hecha a viva voz. Y acá el concepto de moción que nos trae Fermín Ubertone y Guillermo Schinelli nos dicen que una moción es una proposición concreta hecha a viva voz desde su banca por un legislador que tiene un objeto, dice, fíjense, tendiente a promover un asunto generalmente de inmediato objetivo procesal. Quiero cambiar algo en este proceso, en este desarrollo de la sesión tal cual viene transcurriendo según el reglamento, ¿no? Entonces, ese objeto también es concreto y relacionado ordinariamente con el tema del debate, ¿no? Con lo que se esto debe ser yo cuando lo copié, porque no creo que ellos digan ordinariamente relacionado con el ordenamiento del debate, o puede ser que sí, pero me sonó redundante. ¿Sí? Entonces, las mociones son para alterar algo que venía sucediendo según lo que la Comisión la de Labor Parlamentaria estableció o el reglamento estableció. Y las mociones están previstas en ambos reglamentos y capaz que ustedes en sus cuerpos legislativos también los tengan. ¿Qué características tienen? Son previas a todo asunto. Un legislador levanta la mano, le va a hacer una propuesta al presidente, el presidente le tiene que dar el uso de la palabra para que exprese qué tipo de moción está haciendo. Hay una consideración de que hay una regla de que sean sometidas a votación en el orden en que se fueron pidiendo y a su vez sin debate, ¿no? Como que no todas se debaten. Hay que ver si admite el debate ese tema o que una vez hecha la propuesta, el presidente la someta a votación, ¿no? Acá yo les pongo en la práctica y dependiendo del tema, más allá de que el reglamento dice no debe abrirse el debate, el presidente hace circular la palabra entre los presidentes de bloque para saber si o que expresen el sentido de su voto o tratar de ver, por ejemplo, si dicen que vuelva a comisión un tema, yo acá se las pongo. Estas son las mociones que están habilitadas en nuestro reglamento. Con una consecuencia en muchos casos importante, que yo siempre le digo a los asesores y a los diputados que sepan la consecuencia de su moción. Si pido que se levante la sesión, está claro que se corta todo el debate de lo que venía atrás. Entonces, si estoy de acuerdo con esto, tengo que empezar de nuevo cuando respecto al temario. Que se pase un cuarto intermedio, tengo que ver para cuándo, para ahora, para la semana que viene, para mañana a las 10, cuarto intermedio de 5 minutos en sus bancas. Tiene que estar bien expresado cuánto tiempo vamos a poner en pausa, ¿no? El cuarto intermedio es una pausa. Cuando se reanuda, sigo con el orden que tenía previsto para esta sesión. Que se declare libre el debate es que no haya reglas de tiempos. Por lo tanto, imagínense que en esta Cámara de 257 diputados no se utiliza casi nunca porque si no, no nos vamos más y no hay reglas de orden. De todas maneras, el último antecedente fue cuando se debatió la interpretación de la ley del 2 por 1 después del fallo Muiña, ¿sí? Así que habrá sido 2017, 2016, 17. Pero si no, no tenemos, no es usual. Que se cierre el debate es que, listo, pasemos a votar. Cerrar el debate es, no importa todo lo que teníamos, todos los anotados para hablar, pasamos a votar. Así que cierre de debate es pasar a votación, con lo cual también se quedan sin hablar los que estaban anotados. Que se pase al orden del día es cuando la sesión se fue con cuestiones de privilegio, homenajes, peticiones varias, y alguien dice, nos podemos poner con el temario por el cual fuimos citados, entonces como volver a la cuestión.
Las cuestiones de privilegio son aquellas que afectan los fueros de los legisladores, así que es la posibilidad de que un legislador que le fue violentado un fuero pueda hacer la expresión ante la Cámara. Hoy se utilizan, y aquel que sigue las sesiones, para hacer manifestaciones políticas que sabemos que nada tienen que ver con los fueros, pero se toleran, porque no hay forma de regularla, debería ser una autorregulación. Que se aplace la consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado es dejemos de tratar este tema y lo tratamos en la próxima sesión o al final del día. También tiene que estar especificado, es como el cuarto intermedio, necesito un para cuándo quiere que lo suspendamos. Que vuelva a comisión implica que no sigo tratando más este tema, que vuelve a comisión, pero el efecto es que pierde el dictamen. ¿Sí? Pierde el dictamen, tengo que volver a debatirlo en comisión y volver a obtener dictamen. Así que siempre digo que está bueno que sepan la consecuencia de la moción. ¿Sí? Hay que empezar de nuevo el tratamiento de los temas. Que se constituya la Cámara en comisión, en Cámara de Diputados se utiliza hoy para todos los temas de presupuesto y es generar un mini debate reglamentario de comisión antes de pasar a votar el tema. No nos da el tiempo para profundizar, pero sepan que está. Y la última es para que nos apartemos del reglamento porque hay un tema urgente que tratar. Esta exige 3/4 partes, no es como la más exigente. Yo acá no las voy a repetir y sé que estamos ya muy en horario, pero sí les dejo en el PowerPoint, ustedes busquen la que necesiten, las mayorías de cada una, ¿sí? Así que algunas son con mayoría absoluta, otras son con 2/3 y la más agravada en Cámara de Diputados es 3/4 para apartarse de comisión. En Senado todo es más laxo, es mayoría absoluta para todo, salvo someter la votación en particular a las comisiones. Así que fíjense que hay diferencias, ustedes se las dejo para que las revisen. Y lo de sesión informativa, ya saben que yo ya de antemano le dije, no vamos a llegar, pero de todas maneras les dejo unas diapositivas para que ustedes sepan cómo es el desarrollo de una sesión informativa en Cámara de Diputados, cómo está previsto lo de las plataformas, cuánto tiempo tienen. Ven que el desarrollo de la sesión es bien distinta, ¿sí? Se los dejo para que ustedes lo puedan repasar y en todo caso profundizar en algún caso. Y bueno, como el tiempo es tirano, son las 20:27, así que hemos llegado un poco al final de esta charla y la veo a Alejandra. Alejandra, primero agradecerte y a la Escuela de Dirigentes que me haya convocado para conversar de estos temas, que siempre son muy largos y que les pido disculpas si no he sido lo suficientemente concisa y por ahí algunos casos nos quedaron afuera, pero siempre lo tomo como que sea una inquietud, que en todo caso, si ustedes quieren profundizar algún punto en particular, lo puedan hacer y en este sentido van a seguir formándose en estos cursos con otros profesionales que tal vez puedan sumar también a lo que conversamos en estas 3 clases. Así que por mi lado, todas palabras de agradecimiento y nos veremos en alguna otra oportunidad. Bueno, buenas noches. Mercedes, los agradecidos somos nosotros. Por lo que estoy leyendo acá en el chat, está todo el mundo comentando lo excelente de la clase, la claridad de la exposición, que eso, bueno, por supuesto, nos consta a nosotros desde siempre y vale la pena Gracias. haberte convocado. Veo que Luis manda muchos manitos para arriba también en una expresión de agradecimiento y de que le gustaron las charlas. Me apuro antes que se vayan todos. Nos reunimos nuevamente el 9 de agosto, el 4 de agosto, perdón, 4 de agosto, lo escribí en el chat. Vamos a empezar 4 clases de técnica legislativa con el doctor Pérez Bourbon. Estas clases, como les dijo Mercedes, quedan grabadas, así que las dudas de ustedes se pueden, ¿cómo se llama?, resolver volviendo a ver las clases cuando estén un poco más descansados, el material a disposición. Y veo que mucha gente, hay una persona que se está quejando por los diplomas. Bueno, voy a hablar, no sé si está por acá Guillermo, pero voy a hablar con él para ponernos al día si hay algún retraso. Mil gracias, Mercedes, como siempre, un lujo. Y nos vemos en agosto. Felices vacaciones para todos. Sí, felices vacaciones y abríguense mucho. Mucho, sí, eso es verdad. Gracias, Chao. buenas tardes. Buenas Hasta tardes. luego.